personas adultas o bien entre personas mayores de 13 años de edad, la cuestión se reduciría simplemente a determinar si el acto sexual fue la consecuencia de una situación forzada, de violencia, de intimidación, de engaño, etc. O cualquier otro tipo de coerción que se pueda presentar en esa situación, ¿no? Ya que es sabido que a partir de los 13 años el menor, creo yo, y no lo digo yo, sino lo dice la ley, deja de ser un sujeto vulnerable para la ley penal en materia sexual, o al menos presumiblemente carente de madurez sexual. De manera tal que su consentimiento libremente prestado tiene plena validez para el acto sexual de que se trate. Con otros términos, a partir de los 13 años de esa edad, el menor adquiere plena libertad para determinarse con autonomía en sus preferencias y decisiones en materia de sexualidad. Ahora, el problema se presenta en menores de 13 años, en menores de esa edad. Pues el legislador, ¿qué ha hecho en estas situaciones? Lo que ha hecho es consagrar en el artículo 119 del Código Penal una presunción iuris et de iure. Es decir, una presunción a través de la cual, o por medio de la cual, se le niega a dichos menores capacidad para consentir o autodeterminarse en materia sexual. Por lo que siempre existirá un delito sexual cuando el acto sexual sea llevado a cabo con un menor de esa edad, aun cuando, fíjense ustedes, el agente activo no haya abusado de ese menor. Esta normativa, me parece a mí, lo que hace en definitiva es encerrar al menor en un callejón sin salida, pues le prohíbe toda relación sexual con terceras personas, presumiendo que no tiene la edad, la capacidad ni la madurez necesarias, o por lo menos suficientes, para conducirse y tomar decisiones libremente en su vida sexual. Aunque, fíjense ustedes, reúna alguna de estas condiciones o todas en el caso concreto. Ahora, fíjense ustedes que, sin perjuicio de esto, también para los casos de personas mayores de 13 años de edad, pero menores de 18, aquí no hay presunción, simplemente es la edad del consentimiento sexual en la Argentina, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal. Fíjense ustedes que la libertad sexual que estas personas en esa franja etaria tienen es una libertad sexual a medias. ¿Y esto por qué? Es una libertad sexual o un derecho que se puede ejercer a medias. Porque en algunas hipótesis son objetos de una superprotección, de una protección extraordinaria. Ahora yo me pregunto, ¿protección o perjuicio? Después veremos cuál de estas dos consecuencias. Una protección extraordinaria, en principio, a través del delito de estupro. Mientras que en otras situaciones, fíjense ustedes, de acuerdo a los tipos de injusto del Código Penal, no disponen de libertad para mirar una revista con imágenes pornográficas o para asistir a un espectáculo pornográfico, que es lo que se castiga en el artículo 128 del Código Penal. Entonces, proponiéndose en estos casos, para justificar el castigo, una afectación o una probable afectación, peligro de afectación de la indemnidad o de la intangibilidad sexual del sujeto pasivo. Fíjense ustedes, yo creo que en cualquiera de estos supuestos, en definitiva, lo que está en juego es la libertad sexual de los individuos, de las personas, sean mayores o menores de edad. Como trataré en lo que sigue de comprobar, ¿no? De demostrar o de analizar, a ver si convenimos con ustedes. Ahora,
Antes de esto, de emitir alguna conclusión, yo creo que se debe destacar o poner de relieve, por un lado, que en modo alguno, fíjense ustedes, el Código Penal hace mención a la indemnidad e intangibilidad sexuales como bienes jurídicos tutelables, ni en menores ni en mayores de edad. Recuerden ustedes que habla, como les decía, y bueno, ustedes ya saben eso, de integridad sexual. Y fíjense ustedes si esto es posible. Sí, es posible. Y esto sucedió, por ejemplo, con la reforma española de la Ley 11 del 99. Fíjense ustedes lo que hicieron los españoles, que fueron y vinieron, que hacen por ahí cosas peores que los nuestros, ¿no? Que los legisladores nuestros. En el Código Penal Español del 99, con la reforma del 99, que reformó el Código Penal del 95, se reemplazó precisamente por esta controversial temática en el bien jurídico de estos delitos. Se reemplazó la rúbrica delitos contra la libertad del título 8º del Código, que incorporó la reforma del 95, por la de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. El legislador español quería con esto que apaciguar los ánimos electorales de los distintos partidos políticos y seguramente de un enorme sector de la doctrina que pensaba de esta forma. Pero ¿qué pasó? En el año 2022, hace muy poco, la ley número 10 en septiembre del año pasado, los españoles regresaron a la reforma anterior. ¿Qué hicieron? Eliminaron la voz indemnidad sexual y se quedaron con delitos contra la libertad, como única rúbrica, que es la que actualmente está en vigor en España. Fueron y vinieron por las distintas críticas que tenían al comienzo y que tuvieron después, y que siguen teniendo hoy con la última reforma que han hecho, como vamos a ver en un ratito, que es importante porque tiene mucho que ver con nuestra concepción acerca del consentimiento en estos delitos. Ahora, a mí me parece que, más allá de que es posible, indudablemente, de que se pueda sostener la tesis de la indemnidad como la intangibilidad sexuales en los casos de menores de 13 años o personas con capacidades diferentes. Esto puede suceder, por supuesto. Cada uno es libre también, tiene libertad de ejercicio y de opinión, por supuesto, en este país, de emitir la opinión que le parezca la correcta o la más conveniente para estos delitos. Ahora, a mí me parece que, más allá de esto, lo que más debiera importar no son las consecuencias que pudieran causar estas conductas, que no hacen al tipo de injusto, ¿no? Como vamos a ver en un rato, sino si el sujeto pasivo, la víctima, ha tenido o no, en cada caso en particular, libertad de disposición del bien jurídico del que es titular, como les vengo diciendo desde el primer momento. Porque, fíjense ustedes, por tratarse de delitos de peligro y de pura actividad, siempre, creo yo, pese a esto, habrá de ser necesario la concurrencia de actos físicos de tocamiento, porque me parece a mí que no son suficientes para configurar el tipo de injusto, la mera involucración, digamos así, del cuerpo de la víctima en una acción de contenido sexual, sino que debe haber una acción material de tocamiento, ¿no es cierto? Y además, en este tipo de acciones implicarán o significarán, la mayoría de las veces por lo menos, la probabilidad de daño en el marco de una conducta sexual cuando esa conducta sexual fuere abusiva, bastando esta posibilidad para que se tenga por perfeccionado el delito. Entonces, esto que acabo de decir nos pone de relieve la, digamos, inutilidad de concebir aquellos pronósticos de daño, que en eso consiste en definitiva, si
sostenemos la tesis de la indemnidad o la intangibilidad, estamos hablando de un pronóstico de daño por la acción sexual en perjuicio del menor o de la persona con capacidad diferente, ¿no es cierto? Creemos, o por lo menos yo creo, que siempre, en cualquier caso, más allá de esto, que es, insisto en esto, una materia absolutamente discutible, ¿no es cierto? Yo creo que más allá de esto está en juego la libertad sexual de los menores incapaces. Y esto lo digo porque yo hago el análisis de esta temática de una doble perspectiva. Una perspectiva dogmática y una perspectiva constitucional. Desde un enfoque dogmático, un camino, una guía para la interpretación la encontramos precisamente en el propio tipo de injusto que está previsto en el primer párrafo del artículo 119 del Código Penal. Y desde un enfoque constitucional lo veo bajo la mirada específica o la concepción específica de que la libertad sexual, como les decía al comienzo, como una parcela, como un sector, como un espacio de la libertad individual, es un derecho fundamental del individuo, en menores y en mayores de edad. Y esto impone que los tipos penales en cuestión se adapten a las exigencias de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque es la libertad sexual que es, en definitiva, antes que nada, que es libertad. Es decir, independencia de la voluntad, autonomía, capacidad de determinación, espontaneidad, etcétera, en el ámbito de la sexualidad. La libertad sexual no presupone, desde mi punto de vista, el ejercicio de un derecho diferente de otras manifestaciones de la libertad. Ahora, se podría sostener que de existir una mayor lesividad valorativa, bueno, nos encontraríamos con un tipo de injusto superior, de mayor gravedad, con un mayor contenido punitivo. Pero el contenido siempre va a ser el mismo en relación con las formas de ataque al bien jurídico. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que convenir en que no todo ataque a la libertad sexual de un individuo configura, por ese solo motivo, un delito sexual. Fíjense ustedes, imaginemos un ejemplo. El sujeto A pretende mantener una relación sexual consentida con el sujeto B, pero un tercer sujeto, el sujeto C, le prohíbe llevar a cabo esa relación a uno de ellos, A o B, bajo, digamos, la amenaza de proferirle un castigo. Por ejemplo, el padre que le prohíbe a la hija mantener relaciones sexuales consentidas con el novio, con su novio, bajo la amenaza o la intimidación de imponerle un castigo. O un ejemplo que nos brindan Morales Prat y García Albero, que son dos catedráticos españoles. Por ejemplo, el de aquel padre, dicen estos profesores, aquel padre que al sorprender a su hijo practicando la masturbación, lo obliga intimidatoriamente a abandonar esa actividad. Entonces, estos ejemplos ponen de relieve, me parece a mí claramente, de que pese a existir una lesión de la libertad sexual de estos sujetos involucrados en estos ejemplos, no se trata de conductas configurativas de un delito sexual, sino en todo caso un delito de coacción contra la libertad personal de este sujeto o de estos sujetos, con lo cual me parece a mí queda claramente o suficientemente demostrado de que no todo atentado contra el querer consciente de una persona en el ámbito de su sexualidad configura un delito sexual, ¿no es cierto?
Entonces, más allá de esa, y con esto voy cerrando un poco para no que sea tan largo, más allá de esa triple visión, digamos así, que podemos leer o podemos verificar en el ámbito de la doctrina, en estos delitos, en el estudio de estos delitos, esa triple visión, ¿no es cierto?, o la triple perspectiva que existe respecto de la libertad sexual, encarándola desde una visión dinámica, positiva, estática, negativa o mixta o integradora, ¿no es cierto?, más allá de toda esta discusión o estas concepciones que son muy interesantes, por supuesto, ¿no es cierto?, podemos decir que sin perjuicio de todas estas opiniones o estas visiones que se hacen de la libertad sexual de los individuos o del concepto de libertad sexual, pareciera, fíjense ustedes, que la libertad sexual se ve amenazada solo y cuando la persona dice no, es decir, cuando rechaza o repele a la otra persona o a la pretensión del sujeto activo, ¿no? Que es una negativa que sabemos se puede manifestar en forma directa o indirecta a través de acciones materiales, de gestos, pero también puede ocurrir o puede darse esta negativa frente al silencio. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué estoy analizando esto que pareciera ser obvio, ¿no? Que no es tanto. Ahora vamos a ver cómo han interpretado los españoles esto, que podría darse entre nosotros, podríamos interpretar de la misma manera y estar equivocados o no, veremos. El silencio, en ciertas situaciones, debe, o en todas, si la mujer o la persona se mantiene en silencio, bueno, debe interpretarse que hay una negativa. Ahora veremos cómo piensan los españoles en este tema. Entonces, por lo general, se debe interpretar